Hola amigos, amigas de Tortoise Garden, acordaros que nos quedamos en el aparato locomotor. Estuvimos viendo todos los huesos, prácticamente todos los huesos o huesos principales, como veis, cráneo, mandíbula, la escápula, húmero, ¿ok? Radio, cúbito, todos los huesos esos ya los hablamos en vídeos anteriores. Ahora nos vamos a centrar en la columna vertebral, que va desde aquí, desde el final del cráneo, ojo, todo esto hasta la cola. Todo es columna vertebral, ¿ok? La columna vertebral es un conjunto de piezas óseas denominadas vértebras. Cada vértebra, esto es una vértebra, ¿ok? Que forman un eje longitudinal, así, ¿ok? Y están perforadas en toda su longitud por el canal vertebral que alberga la médula espinal. O sea que todas estas vértebras van agujereadas y por dentro va la médula espinal. ¿Ok? ¿Qué función tiene la columna vertebral? Sostiene el cuello y el tronco. Se divide en 5 regiones. Cervical, esta de aquí, que suelen ser 7 vértebras. Estamos hablando del perro y el gato. Torácica o dorsales, que son 13. Luego tenemos las lumbares, que son 7. Y luego las sacras, ¿ok? Que son 3 y van prácticamente soldadas. Luego tendremos las vértebras caudales, que ya dependiendo de la longitud de la cola, ¿ok? Pues la tendrán más larga o menos larga. Con esto tenemos la columna vertebral. Ya vemos que está dividida en cervicales, dorsales o torácicas, lumbares, sacras y caudales. Las vértebras cervicales gozan de gran movilidad. Las vértebras dorsales o torácica, movilidad reducida. Lumbares, zona de fijación de importantes masas musculares. Vértebras sacras, las vértebras sacras sin movilidad. Vértebras soldadas para asegurar una sólida fijación de las extremidades posteriores al tronco. Ojo, las vértebras sacras van soldadas. Caudales. Las caudales, como hemos comentado, la de la cola, está de aquí. Gran movilidad y forma el esqueleto de la cola. Ok. El número de vértebras varía en cada especie de animal. El perro y el gato tienen, como hemos dicho ya, 7 vértebras cervicales, 13 vértebras torácicas, que las torácicas son el número de costillas, 7 vértebras lumbares, 3 vértebras sacras, que van fusionadas, y 15 vértebras caudales. ¿Ok? Y ahora pasamos a la siguiente imagen, y como vemos aquí, a ver, aquí tenemos pintada el conjunto de vértebras, no sé si lo veis ahí, ahí, ¿veis? Imaginaros que esto es la columna vertebral y estos son las vértebras, ¿ok? Ok. Y ahora tenemos aquí una vértebra dibujada, más o menos, dibujada como lo he dibujado yo, y vamos a ver la morfología de una vértebra. Esto es lo que forma la columna vertebral, todo esto de aquí, ¿ok? La morfología de una vértebra. Esta se llama, se llama apófisis espinosa. Apófisis espinosa. ¿Ok? Estas más pequeñas, esta y esta, las dos, estas dos de aquí, se llama apófisis transversa. Apófisis transversa. Al agujero de la vértebra se le llama agujero vértebra. Agujero vértebra. ¿Ok? Y a toda esta parte de aquí, que es un poco más
más sólido, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es más hueso, a esto se le dice cuerpo vertebral. Vertebral. ¿Ok? Ya tenemos claro la columna. ¿Ok? Cada vértebra de estas es una vértebra de estas y a cada sobresaliente de la vértebra se le dice apófisis espinosa, apófisis transversa, agujero de la vértebra, acordaros, por ahí va la médula espinal, y cuerpo vertebral. Ok. Volvemos a las vértebras. Me pongo así. Ok, yo creo que así lo vemos todos. No sé si está doblado el dibujo o no está doblado el dibujo. Vamos a ver. Sí, un poquito doblado. Lo ponemos así. Doblado, doblado, doblado del cuadrado. Cada uno en su lado. Bueno, nos vamos a las vértebras cervicales. Las vértebras cervicales son estas de aquí. Y la primera vértebra, se llama atlas. Atlas, ¿ok? Que cranealmente articula con el cráneo. Está especializada en el sostén de la cabeza y en los movimientos de flexión y extensión, o sea, de la articulación del sí. La primera vértebra se llama atlas y es la articulación del sí. La segunda vértebra cervical se llama axis. Sirve de eje de rotación al conjunto de atlas con la cabeza. Ok, está pegada a la primera vértebra y a la cabeza. Y es la articulación del no. O sea, la primera vértebra es la que decimos sí, sí, sí. Y la segunda vértebra es la que decimos no, no, no. ¿Ok? Pasamos a las vértebras torácicas. Las vértebras torácicas, que son las dorsales, que hemos dicho que tienen la movilidad un poco reducida, ¿ok? Son apófisis espinosas muy desarrolladas. Las apófisis ya hemos visto lo que son estas irregularidades que le salen a la vértebra, pues justamente en esta parte de aquí las tienen muy desarrolladas. Las articulaciones a ella se encuentran en las costillas, o sea, la articulación de las vértebras dorsales se encuentran con las costillas. ¿Ok? Van fusionadas, bueno, fusionadas no, van articuladas. ¿Ok? Articuladas con las costillas, las dorsales o torácicas. Luego tendríamos las vértebras lumbares, que las tenemos aquí. Vértebras sacras, que las vértebras sacras son 3 vértebras soldadas. ¿Ok? Se articula con el coxal. Con el coxal, es esto de aquí, que es el coxis, que es donde tenemos la pelvis. Vértebras caudales, que ya hemos dicho que entre más larga tenga la cola, pues más larga será. Articulación de la columna vertebral. Se une a la columna vertebral y se articula con la columna vertebral. Ahora vamos a hablar del disco intervertebral. Se encuentra cada 2 vértebras. O sea, cada 2 vértebras tenemos un disco intervertebral. Se me traba la lengua, pero lo iré dejando escrito, como sabéis, aquí en pantalla, ¿ok? Iré dejando lo importante que voy hablando para que toméis nota, dato o lo veáis mejor. Ahora vamos a hablar de las costillas. De las costillas. Son huesos largos e incurvados. Forman las paredes del tórax. O sea, todo esto es el tórax. Vertebralmente terminan de forma directa. Aquí terminan de forma directa. O indirecta en el esternón. ¿Ok? O sea, van directas al esternón o no, porque aquí tienen 3 pares de vértebras sueltas. Pero el resto de vértebras van al esternón, que el esternón lo tenemos aquí. Acordaros, el esternón. Ahí tenemos el esternón. Las costillas están formadas por hueso costal. Se le llama así, hueso costal. Tipo de costillas, 13. Hablamos del perro, del gato, ¿ok?
son 13 costillas, 9 pares de costillas verdaderas o externales. 9 pares, ¿eh? O sea, tendríamos aquí 9 y en el otro lado otras 9 de costillas verdaderas o externales. 3 pares de costillas falsas o externales, que tendríamos aquí 3 pares. 1, 2 y 3, 3 y 3 en el otro lado. Falsas o externales, ¿ok? Y luego un par de costillas flotantes, que es la que tenemos aquí, y en el otro lado tenemos otra, sería un par, y está flotando. Está cogida a la columna, pero no al esternón, como veis. Y esto forma la caja torácica. El esternón, que es esto de aquí, que tenemos protegiéndonos el pecho, en este caso a los perros, es la pieza esquelética situada longitudinalmente en línea media, o sea que está en el medio del cuerpo, ¿ok? A la punta del esternón se le dice manubrio del esternón. Luego es cuerpo del esternón y apófisis sifoide, esta de aquí, ¿ok? Apófisis sifoide, lo dejaré escrito. Manubrio del esternón, cuerpo del esternón y apófisis sifoide. ¿Ok? Pasamos a hablar del cráneo. El cráneo está formada por varias piezas óseas que forman una única estructura. ¿Ok? Tendríamos esto de aquí, que es el occipital, como pone, se llamaría cresta occipital. Sagital, perdonar. Cresta sagital. En el occipital tenemos esto de aquí, es la cresta sagital. ¿Ok? Luego el ojo, lo de alrededor del ojo, aquí lo tenemos, arco cigomático. Arco cigomático, esto de alrededor del ojo. Luego la mandíbula por la parte de arriba sería maxilar, como tenemos apuntado aquí, y la mandíbula por la parte de abajo sería mandíbula. ¿Ok? O magnum. La mandíbula o magnum es esto de aquí. Ok. Y luego tendríamos el agujero del cráneo que une con la primera vértebra, se llama foramen. Foramen, lo dejaré escrito aquí. Ok. Luego hemos hablado de la mandíbula, que también se le llama magnum, y es el mayor de los huesos de la cara. Está formado por cuerpo mandibular, que soporta los incisivos y morales. Rama de la mandíbula, posición vertical del hueso. ¿Ok? Esto es lo que tenemos aquí. Luego, en el interior de la boca, tendríamos unos huesos pequeñitos que se llaman aparato hioideo. Lo dejaré escrito también. Hioideo, que son varias piezas óseas articuladas entre sí. Permite la suspensión de la lengua, la laringe y la faringe a la base del cráneo, sin interferir así a la gran movilidad de estas estructuras. O sea, son unos huesos pequeñitos que van por aquí dentro y van cogiendo la laringe, la faringe y la lengua. ¿Ok? Se llama aparato hioideo. Lo dejaré escrito también. Bueno, pasamos de dibujo. Este es el de las apófisis de la vértebra, que sabemos que las protuberaciones que le sale a las vértebras, a la columna vertebral que vemos aquí arriba, se llama apófisis. Y nos vendríamos ahora, imaginemos que esto de aquí, ¿ok? Esto de aquí es esto de aquí. Es una articulación, acordados, articulaciones, huesos y músculos. Hemos dado los músculos y ahora vamos por las articulaciones, que acabamos de nombrar ahora, todo hueso por hueso en que se compone la articulación. Aquí tendríamos la escápula, esto es la escápula, ¿ok? A ver si puedo acercarla un poquito más. Aquí tenemos la escápula, ¿ok? A esto de aquí, de la escápula, de aquí arriba, a esta parte de aquí, se le llama acromion, ¿ok? Aquí lo tenemos, acromion, que sería esto de aquí. Y luego toda la parte esta de aquí, toda la protuberancia de la escápula, se le llamaría espina de la escápula. Aquí lo tenemos, espina de la escápula, ¿ok? Acromion,
y espina de la escápula. Y todo esto es la escápula. La escápula se ancla al tórax mediante músculos. O sea que está anclada aquí mediante músculos. ¿Ok? Es un hueso plano de cavidad glenoidea y espina de la escápula y acromion. Ok, ahora pasamos al húmero, que es la articulación que hace con la escápula. El húmero se le llama a esta protuberancia que tiene aquí, se le llama tubérculo mayor. Tubérculo mayor. A esto se le dice cabeza, ¿ok? Y a esto de aquí se le dice tróclea, que lo tenemos ahí escrito. Tróclea, tubérculo mayor, que es esto de aquí, la cabeza del húmero, ¿ok? Y la tróclea, que también la tenemos escrita aquí. Esto de aquí sería el radio y este hueso de aquí sería el cúbito, ¿ok? El cúbito, esta parte de aquí, se le dice olecrano. A esta parte de aquí, olecrano. ¿Ok? Y es una apófisis ancónea, el cúbito. Articulación del codo. Luego tenemos el radio, que es un hueso largo consistente y es capaz de girar alrededor del cúbito para realizar los movimientos de pronación y supinación. ¿Ok? O sea que este hueso sí que digamos es más quieto y este es el que se mueve. ¿Ok? Esto de aquí, la articulación del hombro, que se llama escapulohumeral. Nos habíamos quedado en la articulación del hombro, que se llama escapulohumeral. ¿Ok? Lo pondré aquí para que veáis que no es difícil pronunciarlo. Escapulohumeral. En español, articulación del hombro. ¿Ok? Y aquí tendríamos, como hemos hablado ya, del radio del cúbito y del húmero, esta sería la articulación del codo. ¿Ok? Que a la articulación del codo se le llama húmero radiocubital. A la articulación del codo se le llama húmero radiocubital. Así, todo seguido. Y esto sería la articulación del codo. ¿Ok? Luego, seguidamente al radio, tendríamos el carpo, que está formado por siete huesos distribuidos en dos filas, como veis. Y luego tendríamos los metacarpianos, que son las falanges, los dedos. Hablamos de los perros, de las tortugas ya sabéis que algunas tienen 4, otras 3, 2, los lagartijas y todo eso también varían los dedos, pero los perros y gatos son 5, ¿ok? Se llaman falanges. En cada falange hay 3 huesos, como veis aquí pintados, hay 1, 2 y 3, ¿ok? En cada dedo tenemos 3 huesos. La tercera falange es la que tiene la uña, o sea, esta de aquí es la que tiene la uña. Se llama metacarpiano y esto carpo, ¿ok? Ok. Vamos a ver qué tenemos en la página de detrás. Esto sí que lo he dibujado yo un poco chapucilla, pero bueno. Aquí tenemos lo que es el corsal, ¿ok? Lo he dibujado un poco como de humano, más que de perro y de gato y de nada. Pero bueno, es un dibujo mío. Pero para que os hagáis una idea, esto es el coxal, coxal, ¿ok? Y a estas protuberaciones que hay aquí, se le dice a esta de aquí ilion, esta de aquí igual, ¿ok? Luego tendríamos en medio, esto de aquí sería el pubis, ¿ok? Y toda esta parte de aquí se llama isquion,
De todas maneras, lo dejaré apuntado en la cámara. Aparte de ponerlo aquí, por si no lo leéis bien. Ilion, pubis, que es el costal, y isquion. Y esto va formado a la articulación de la cadera. Digamos que esto de aquí es la pierna. Es el fémur, ¿ok? Que continúa al costal. El fémur, a esto se le dice cabeza del fémur. A esto de aquí, el cuello, ¿ok? Luego tenemos esta parte de aquí. Esta parte de aquí se llama trocante mayor. Esta de aquí, trocante mayor. Esta de aquí, trocante menor. ¿Ok? Y esto de aquí, cóndilos. Si queréis lo escribimos, pero bueno, no hace falta. Ponemos aquí. Trocante, esto es un trocante. Trocante mayor. Esta de aquí, trocante menor. La cabeza, ¿ok? Que va al acetábulo del pubis, del costal. Y esto sería el fémur. A esta parte de aquí se le llamaría cóndilos. Cóndilos. ¿Ok? Luego esta cabeza va metida aquí dentro y la falta de congruencia entre acetábulo y fémur se llama displasia. Como sabemos, suele suceder en perros grandes o molosos. Y a las personas también nos suele pasar. ¿Ok? Se va desgastando esto y va rozando hueso con hueso y afecta al perro y ocasionalmente al gato. La edad de aparición es variable. Es una lesión evolutiva. Tiende a agravarse con la edad. Signos clínicos: intolerancia al ejercicio, paso anormal, cojera y dolor articular. Eso es la displasia. ¿Cómo sabemos si es displasia? El diagnóstico, mediante una radiografía. Mejor que esté el perro dormido para hacer la radiografía. Y así veríamos si falta hueso o falta cabeza o está rozando o qué, mediante la radiografía. Luego tendríamos la tibia y el peroné. La tibia es la parte esta de aquí. A ver, ahora sí se ve bien. Vámonos para abajo. La tibia es esta parte de aquí, ¿ok? Que es un hueso largo. Y a esto de aquí se le llama cresta tibial. Cresta tibial, ¿ok? A esto de aquí, cresta tibial. Y la parte de atrás es el peroné. Y esto forma la articulación de la rodilla, que se llama fémoro-tibio-rotuliana. ¡Ole ahí! Esto, la articulación de la rodilla se llama femoro-tibio-rotuliana. Parece un nombre, ¿eh? Fémoro-tibio-rotuliana. La articulación de la rodilla. ¿Ok? Esto de aquí sería la rótula. Como bien sabemos todo. La luxación de la rodilla sucede en razas pequeñas. Suele ser congénito. O sea, sé que nace con ese problema. Se presentan en las primeras etapas de la vida. No están asociadas a traumatismos. Signos varían desde cojera intermitente, cojera grave. El dolor no es frecuente, pero puede manifestarse al palparlo. Si hay daño en el cartílago, ¿ok? O sea que si tenemos daño en el cartílago, le tocaremos la rodilla y le hará daño. Que esa es la luxación de la rodilla. Se salga la rótula. ¿Ok? Luego aquí tendríamos el tarso y el metatarso. ¿Ok? Esto sería el metatarso y el tarso. ¿Vale?
A esta parte de aquí se le llama calcáneo. 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 Y luego tendríamos aquí, como igual en el fémur, los dedos, que van formados por 3 huesos. ¿Ok? Tienen 4 dedos detrás. Estamos hablando de auxiliar veterinaria del perro. Creo que ha quedado bastante claro la articulación de la pierna con sus nombres: trocante mayor, trocante menor, cabeza, cuello, cóndilo. La articulación de la rodilla se llama femorotibio-rotuliana, el calcáneo, las falanges y la tibia, cresta tibial. Con estos datos de la columna vertebral, que creo que hemos sacado bastantes datos curiosos, como que la primera vértebra es la del sí y la segunda vértebra es la del no. Lo mismo nos pasa a nosotros. Hemos conocido vértebra por vértebra que estas pequeñas protuberaciones se llaman apófisis, que son más exageradas en la torácica o dorsal, ¿ok? Hemos conocido la articulación de la parte de detrás del fémur y la del húmero, ¿ok? O sea, la del codo y la de la rodilla, que es lo que hemos visto aquí. Estas son las vértebras. ¿Cómo se llama la vértebra? Cuerpo vertebral, agujero de la vértebra, apófisis transversa y apófisis espinosa. Ahí tenemos un dibujo de las vértebras. Y aquí tenemos el dibujo que hemos visto de la parte de delante. Escápula, húmero, radio, cúbito. ¿Ok? Y como hemos visto, que esto gordo de aquí se llama acromion y esta ligera protuberancia, espina de la escápula. ¿Ok? El húmero, cabeza, tubérculo mayor, a esto de aquí, que es lo que une con el radio y el cúbito, se le llama húmero radiocubital, que es el codo. Luego tendríamos el cúbito, que se le llama esto olecrano, ocrei, y esto de aquí se le llama tróclea, a esta parte de aquí. ¿Qué es esto? Tróclea, que es el húmero. ¿Ok? Ok, pasamos a la parte de detrás, que es lo que acabamos de ver ahora mismo y que lo que ha quedado también bastante claro, la articulación de la rodilla. Trocante menor, trocante mayor, cabeza, la rótula, cóndilos, femorotibio-rotuliana. Ahí va. Y esto se llama calcáneo, que es el tarso y el metatarso. Así que con este capítulo de hoy, me parece que hemos terminado de ver los huesos y el aparato locomotor. Así que acordaros, darle al like y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao, chao!